Buenas tardes para todos. Como siempre, una responsabilidad el estar aquí. No sé si decir que es un gusto, pero la responsabilidad sí se siente. Y hoy vamos a ir de la punta a la otra punta de la Biblia. No vamos a recorrerla toda, pero vamos a ir desde Apocalipsis al final, a Génesis. Y los invito a ir ahí a Apocalipsis para iniciar este tiempo con una advertencia que hacía el Señor a una de las iglesias. Es la última advertencia a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y pensemos que nos podría estar hablando a nosotros. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense recibir este mensaje del Señor, una iglesia que está conformada por personas, es decir, podríamos ser nosotros. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo pensaba, ¿no? Yo acá hace ya unos años que estoy, pero también los conocía de antes, conocía el lugar. ¿Cuántas cosas fueron cambiando, no? Cómo mejorar el local, aires acondicionados, ¿no? Los autos que están en la puerta, la gente pasaba y dice, ¿qué cantidad de autos, che, que hay ahí en esa iglesia, ¿no? ¿En cuántas cosas uno podría pensar que ha mejorado? Y podría llegar a pensar como estos creyentes que vivían en una ciudad que era muy prolífera, muy ricos eran ellos. Entonces ellos decían, somos ricos, nos hemos enriquecido. De alguna forma Dios nos ha bendecido, porque ¿por qué si no tendría tanta cosa? Pero se encuentran con este baldazo de agua fría del Señor que le dice, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes están desnudos. Entonces yo me preguntaba, ¿será que alguno de los que vinimos hoy aquí, aunque no parezca, vinimos desnudos? Sería una vergüenza, ¿no? Parecemos estar todos vestidos, pero ellos también parecían estar todos vestidos. Y Él les dice, ustedes están desnudos. Deberían estar preocupados por conseguir estas vestiduras blancas, dice, para vestirse. Así que esto disparó, y otros pensamientos más, el pensar acerca de las vestiduras y la desnudez. Medio raro el tema que se me ocurrió, ¿no? Traer hoy. Las vestiduras y la desnudez. ¿Será que alguno de nosotros está desnudo o semidesnudo y no se da cuenta? No sé si les habrá pasado a ustedes de estar vestido, mal vestido y pasar una vergüenza terrible. Yo cuando era chico pasé muchas vergüenzas, ¿no? Pero esta en particular, en mi familia me llevaron a un lugar que parecía una playa. No sé por qué, pero era como una rambla y había un muro y había agua del otro lado. Y nos dijeron, no te podés bañar. No sé si era una rambla, qué era. Y cuando no me vieron, pasé un pie para el otro lado del muro y vi que me podía parar ahí. Se ve que había un pretil, yo no sabía, yo pensé que todo era así. Así que me paré y dije, mirá, yo camino. Y di un paso y me hundí. Me sacaron y me dijeron, bueno, ¿qué hiciste? No podés estar así mojado. ¿Y saben qué hicieron? Me llevaron al auto, me sacaron el short y me construyeron un short con bolsa de supermercado. Y así tuve que estar todo el día. Decía, devoto, ¿no? Tienda inglesa, decía. Y no me olvido más de eso, ¿no? La vergüenza de estar vestido pero sentirme desnudo, ¿no? Bueno, así que los invito ahora a ir a la otra punta de la Biblia, el Génesis, donde por primera vez el ser humano se vistió. Y también por primera vez, porque recién había sido creado, estaba desnudo. Y como decía hoy Marito, yo aprendí cosas estudiando esto, ¿no? No sé dónde está Mario, pero decía, yo aprendí unas cosas. Preparando uno aprende. Fíjense lo que podríamos llamar la primer desnudez, ¿no? Porque el hombre fue creado y la mujer, y estaban desnudos. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 25,
Génesis capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Así fueron creados el hombre y la mujer. Y no parece ser un problema. Estaban desnudos y no tenían ningún problema. Estaban felices. No parece ser algo malo. Dios los creó así, Dios los dejó así. Pero en el capítulo 3 todo cambió. No vamos a poder leer todo eso, pero ¿qué pasó del capítulo 2 al capítulo 3? Que en el capítulo 3, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, hicieron lo que Él dijo que no hicieran, comer del fruto de un árbol. Y miren lo que dice en Génesis 3, capítulo 3, versículos 4 y 7. Dice, esto es para recordar un poco, pero el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, refiriéndose si comían del fruto, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y miren lo que pasó, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y después de esto, oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el jardín, y bueno, se le armó, les vino un miedo bárbaro, ¿no? Ahora, a mí estos dos pasajes pequeños que leímos, donde dice primero que estaban desnudos y no se avergonzaban, eran felices los tipos ahí, sin nada. Y al poco tiempo, una vez que pecaron, dice que entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y a mí me trae algunas preguntas. Primero, ¿por qué la Biblia enfatiza esto de la desnudez? O sea, si uno mira este pasaje va a ver que la palabra desnudo y desnudez se repite varias veces. Hay un énfasis ahí, de que estaban desnudos, no pasaba nada, después están desnudos y está todo mal. Me preguntaba, ¿por qué antes no era un problema y ahora sí? Ellos estaban desnudos y no tenían ningún problema. Ahora pecaron, están desnudos y tienen un problema, se sienten mal. Y inmediatamente cosieron hojas de higuera, dice, para construir el primer traje de la historia de la humanidad. Medio mamarracho era, ¿no? Pero bueno, era el primer diseño que se les ocurrió. Y vamos a ver ahora que a partir de eso, Dios se mete también en el negocio de la ropa. Porque ahora después, Dios les va a fabricar a ellos un traje. Entonces uno dice, qué lío bárbaro, ¿no? Con esto del pecado, estaban desnudos, ahora no pueden estar desnudos y todos se pusieron a coser. ¿Qué fue, me preguntaba yo, qué fue lo que vieron Adán y Eva cuando dice se le abrieron los ojos? ¿Acaso no sabían que estaban desnudos antes? Bueno, uno podrá decir, no, José, no sabían, porque dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Bueno, pero yo digo, ¿no sabían que estaban desnudos? Claro, alguno dirá, pero acá, ahora dice que ahora conocieron que estaban desnudos. ¿En qué se le abrieron los ojos a ellos? ¿Y por qué todos corren a fabricar vestidos ahora? Me gustaría, o quería yo, intentar contestar estas preguntas. Y acá les tengo que contar lo que yo aprendía, como decía Mario. Yo lo he dicho varias veces, la vez pasada me preguntaba una hermana, che, ¿de dónde sacás vos eso de las palabras griega, hebreo? Yo no tengo ni idea de griego, de hebreo, no tengo ni idea de nada, pero tengo herramientas que están a la disposición de todo el mundo. Hay un hermano, ya fallecido, llamado Strong, que se tomó el trabajo de los manuscritos originales en hebreo, a cada palabra ponerle un número. A cada palabra ponerle un número. Y de esa forma vos con esa herramienta podés buscar esa palabra a lo largo de toda la Biblia y seguir a ver dónde está esa palabra y dónde no está. Así que fui a esa herramienta y lo primero que les tengo que contar es algo que llama la atención. Y es que cuando dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, y cuando dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, en realidad, aunque la palabra al español es la misma, no era la misma palabra. Eso es lo primero que yo descubrí. La traducción es desnudos, pero no es la misma palabra. Son dos palabras diferentes. La pregunta es, ¿qué significan esas palabras? Bueno, la primera palabra, cuando dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, esa palabra, que en el hebreo es X palabra, significa estar expuestos y estar transparentes. Es decir, su desnudez no es una desnudez mala. Su desnudez, o esa palabra que se traduce por desnudo, significa que estaban expuestos a la mirada de Dios. Estaban transparentes. Dios podía ver todo de ellos. Y ellos no tenían ningún problema. Por eso dice que no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque no habían hecho nada malo. Porque no eran culpables de nada.
Dios podía mirarlos y no había pecado en ellos. Y esta misma palabra, con esa herramienta que yo les cuento, uno puede seguirle la pista a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, y va a encontrar que siempre que se utiliza esa palabra, se refiere a una idea justamente de transparencia, de algo bueno. Por ejemplo, se los leo esto a ustedes, Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la desnudez que tenían Adán y Eva. Eran transparentes, abiertos a la mirada de Dios, porque no tenían nada que ocultar. Ahora, la otra desnudez, la que va a mencionar ahora, que es la que se le abrieron los ojos, dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos, no es la misma. Esa palabra, que es parecida pero diferente, tiene que ver con la idea de estar desprotegido, descubierto. Es decir, ahora que se dieron cuenta que habían metido la pata, que habían cometido un pecado, se dieron cuenta que no había con qué taparlo. Por eso se sentían desnudos y por eso se sentían avergonzados. Ya no podían ser transparentes porque había una mancha que ocultar y no tenían con qué taparla. Por eso estaban desprotegidos y descubiertos, sin cobertura. Y las tres ocasiones que ahora a partir de Génesis 3 menciona la desnudez, lo dice en ese sentido, de vergüenza y de desprotección. Esta misma palabra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona en ese contexto. Por ejemplo, les leo una, Deuteronomio 28:47, habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez, con vergüenza. Por haber desobedecido a Dios, su pueblo iba a pasar vergüenza, iba a estar desprotegido ante sus enemigos. Esta es la desnudez que estaban sintiendo Adán y Eva en ese momento. Y se le abrieron los ojos de golpe. En el mismo instante que se dieron cuenta, ¿vieron cuando uno hizo algo malo y dice, ¿qué hice? En ese mismo instante, ¿no? Uno se da cuenta que metió la pata, que no tiene arreglo lo que acaba de hacer. Ellos les pasó lo mismo. En el momento que comieron, dijeron, ¿qué hicimos? ¿Con qué tapamos esto? Y todavía al mismo tiempo empezaron a escuchar la voz de Dios que andaba en la vuelta. Y se escondieron, dice. Se escondieron y empezaron a planear cómo presentarse de nuevo ante Dios. Y ahí apareció la gran idea de construir un traje. Ahora, se le abrieron los ojos, ellos se dieron cuenta, primero que habían pecado, pero ¿se acuerdan que la serpiente le dijo, no, ustedes van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal? Suena lindo eso, ¿no? De conocer el bien y el mal, suena como que un experto, ¿no? Este tipo sabe todo, lo bueno y lo malo. Ellos ya conocían lo bueno, lo estaban experimentando, era la creación de Dios. Y aquí todo lo que Dios había hecho era bueno. No conocían el mal. Estaban ahí, dormidos, digamos, a que había un mundo caído que ellos ni sabían. ¿De dónde salió la serpiente? Era Satanás. ¿De dónde salió Satanás? Era un ángel caído. O sea, un ángel que desobedeció. Con otros. Ellos estaban felices ahí, no conocían todo eso malo. Pero en el momento que ellos pecaron, se dieron cuenta de muchas cosas. Entre ellas, que habían sido engañados. Porque después ellos le dicen a Dios, la serpiente me engañó. Antes no había engaño. Ellos vivían todo bueno. Ahora resulta que hay un tipo que te engaña. Que en realidad no era un tipo, era la serpiente. Que era Satanás. Ellos se le abren los ojos que hay un mundo diabólico, maligno, y que ellos eran protegidos de Dios. Pero ahora no tienen cómo presentarse a ese Dios que los protegía. Los anda buscando y dice, ¿dónde están? ¿Dónde está? Y me tengo que quedar con la serpiente acá, que me engañó. ¿Qué más me hará la serpiente, no? La Biblia nos enseña que la creación misma, desde el día del pecado, empezó a gemir, dice el libro de Romanos, ¿no? Gime por culpa del pecado, por la corrupción, esperando que un día sea redimida y bueno, exista un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo eso se les vino de golpe a la cabeza a Adán y Eva. Se dieron cuenta que la metieron la pata hasta el fondo y que estaban solos, alejados de Dios y no tenían cómo tapar la metida de pata que hicieron. Y entonces se le ocurrió lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7 al final. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí se presentaron ante Dios a ver si eso funcionaba, ¿no? ¿Dónde estaba? Dicen, no. Ahora, ¿funcionó este plan de taparse de Dios?
No, no funcionó. Enseguida Dios le dijo, pero ¿qué hicieron? ¿No? ¿Por qué te escondías? El vestido no logró cubrir el pecado. Y esta es otra de las enseñanzas que nos deja este pasaje, ¿no? Primero que esa desnudez original no era mala, era buena, era la relación abierta que tenían con Dios, el poder estar ante su presencia en forma descubierta. Que el pecado trajo una mancha que había que tapar y ahora había que taparla con algo, pero el problema es que no funcionaba este traje. El traje que hicieron Adán y Eva era un traje confeccionado con sus propias manos, con el esfuerzo de sus manos. ¿Sí? Aquí tenemos también una enseñanza, más adelante la vamos a ver, pero no hay cosa humana que uno pueda hacer para cubrir el pecado que traemos. No hay traje que podamos construir. Y eso se va a comparar con las buenas obras que podamos realizar. Por más bien hecho que estaba cosido, no servía de nada. Ahora, antes del momento más triste de toda esta situación, que es cuando al final del capítulo 3, dice 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre, Dios, al hombre y a la mujer, los echó del Edén. Dios deja dos pistas esperanzadoras de lo que sería el futuro de la humanidad caída, que ahora estaba destruida. Las dos pistas son las siguientes. En Génesis 3, versículo 15, dice, cuando está emitiendo los juicios Dios para el hombre, para la mujer, para la serpiente, para la humanidad, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y todos los que estudian estos pasajes están de acuerdo en decir que este versículo era de alguna forma una profecía de lo que iba a pasar en el futuro. Es decir, de la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, vendría el Salvador Jesucristo, quien derrotaría finalmente al enemigo de Dios, que ahora se había salido con la victoria. Le extendió una trampa y los hizo caer. Fíjense que dice que ¿de quién se abrieron los ojos cuando pecaron? De Adán y Eva. ¿Y la serpiente? Ya los tenía abiertos, ya sabía, ya había pecado antes, ¿no? Era toda una trampa, los hizo caer, ¿tá? Y ahora la esperanza estaba en que un día el Señor, Dios, mandaría a un Salvador, que sería descendencia de la mujer, y le ganaría a este enemigo. Pero hay algo más, y es que en el versículo 21, como le decía hace un rato, Dios se metió en el negocio de la ropa, con todo respeto, y dice, y Jehová Dios hizo al hombre, el versículo 21, y a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Dios le construyó un vestido a Adán y Eva. Y dice además que los vistió. Y yo me preguntaba, ¿y por qué le tuvo que hacer un vestido? ¿Que le quedó tan mal el vestido ese con hojas? Bueno, al parecer sí. O al parecer no era un vestido digno, como el mío de las bolsas, ¿no? No era un vestido digno, era una vergüenza. Era el intento humano por tapar algo que era intapable. Pero Dios dice, bueno, yo voy a mandar un Salvador para arreglar esto. Mientras tanto, te sacás eso que te pusiste, que se lo habrá sacado Dios mismo, y dice, y los vistió con esto. Y les dio ese traje. Y ese traje, o esa túnica, ¿cómo la construyó? Con pieles, dice. Con pieles. Tuvo que matar un animal. Está bien, algunos dirán, pero ¿y por qué? Si quería, así aparecían las pieles. Bueno, pero uno conociendo la Escritura, conociendo que a partir de ahí también Adán y Eva supieron de los sacrificios de los animales, bueno, Dios le estaba enseñando, por ahora te tenés que tapar con esto. Tiene que haber un sacrificio. Un animal murió y con sus pieles tapó ese pecado momentáneamente de Adán y de Eva para poder seguir en una cuasi relación con Dios ahí. Y luego de eso los echó del jardín del Edén. Ahora, me parecía interesante con eso que les contaba de los numeritos del griego y del hebreo. Esta palabra, esta túnica que Dios les construyó o les diseñó. Y cuando con esa herramienta uno mira la palabra original en el hebreo y empieza a seguir la pista en toda la Biblia, ¿saben qué encontré? Que no está muchas veces esa palabra. Uno podría decir, túnica en la Biblia hay muchas, sí, pero no, esa no. Esa túnica que construyó Dios son contadas veces. Y la siguiente vez que aparece, ¿saben cuál es? Cuando a José su padre le da una túnica. La túnica que lo levantaba entre los hermanos. Esta túnica que construyó Dios, que uno dice, mató un animalucho ahí y le dio una piel. No. En ese momento uno quizás no se da cuenta de la dimensión, pero
viene a representar la mejor de las túnicas, la túnica más importante, la túnica más real, si lo pensamos en términos de realeza. La túnica que el padre le regaló a José, aquella túnica de colores. Pero si uno sigue la pista a lo largo del Antiguo Testamento, va a descubrir que esa túnica era la túnica de los sacerdotes, la túnica de Aarón y sus hijos, no era cualquier túnica. La misma palabra cuando le dice se tienen que construir una túnica especialísima de lino fino. Era la túnica del sumo sacerdote también, la que tenía que entrar vestido de esa forma al lugar santísimo. No había manera de presentarse en el lugar santísimo ante Dios si no era con cierta vestimenta. Esa era la túnica que hacía referencia a esta simple túnica que les construyó Dios. Era una semillita, una pista de lo que iba a pasar en el futuro. Ese traje que Dios le dio a Adán y Eva estaba hablando de un sacrificio monumental que iba a ocurrir en el futuro y que hacía referencia al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? Le seguí la pista en el Nuevo Testamento y tampoco aparece muchas veces esa túnica. Por más que hay muchas túnicas y todos andaban de túnica porque era lo que usaban. La túnica, esa túnica, es la túnica que contadas veces aparece y siempre aparece, y en especial en el libro de Apocalipsis, para hablar de las vestiduras blancas de los santos. ¿Sí? Hay muchos versículos que no nos vamos a mirar ahora, pero cada vez que en Apocalipsis aparecen los santos, los que han sido redimidos, los 24 ancianos, aparecen con vestiduras blancas, con túnicas blancas. Esa es la palabra, esas son las túnicas. Esas son las vestiduras a las cuales hacía referencia aquel sencillo sacrificio que Dios realizó para vestir a Adán y Eva. Y me llamó una cosa más la atención, que hay un caso muy particular de una túnica en el Nuevo Testamento que aparece y no tiene que ver con Apocalipsis ni con túnicas blancas. Es la túnica, los invito ahí a Lucas 15 para recordar esos versículos. Lucas capítulo 15, una historia o parábola que contó el propio Señor Jesucristo y que habla de una túnica tan especial como aquellas túnicas. Y es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? El hijo pródigo que fue y le dijo a su padre: papá, dame la herencia que me corresponde. Y para sorpresa de todos, el padre accede a eso, ¿no? Acá están mis hijos, pero yo si vienen y me dicen, dame la herencia, me están queriendo enterrar, no te doy nada, ¿no? Y en esta historia se la da. Le da la mitad de todos sus bienes, y bueno, casi todos conocen la historia, sé que quizás no todos, pero él va y se la revienta toda la plata en prostitutas y en fiestas, de lo que dice cuando vuelve el hermano mayor. Dice que se la gasta toda, y cuando se queda sin un peso termina cuidando los chanchos de un hombre ahí, en el chiquero con los chanchos. Y dice el versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí dijo: ¿a cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, dice el versículo 20. Y él tenía esa esperanza, ¿no? Bueno, por lo menos que me reciba como un empleado, como un esclavo. O sea, soy una lacra, o sea, que no puedo ni volver, pero me estoy muriendo de hambre, así que tengo que volver. Y yo me la juego. Lo lindo es que se la jugaba, pero sabía que había pecado. Ahora era consciente, dice que volvió en sí. Así que planeó lo que le iba a decir al padre. Y le dijo, y el hijo le dijo, dice el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué iba a pasar? Lo que nadie se esperaba. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Esta es la otra vez que en el Nuevo Testamento donde aparece esa túnica, que es la túnica, las vestiduras blancas de los santos y que hace referencia a la túnica de los sacrificios. La túnica que el padre le pone al hijo. El hijo no vino desnudo, teóricamente. Claro, vino, era un asco, ¿no? Imagínense, venía de cuidar los chanchos y no tenía plata para comprar otra ropa, así que vino oloriento, sucio, indigno, ¿no? Ahí delante de su padre. Y su padre, que esta parábola nos habla del amor del padre justamente, que representa a Dios, ¿no? Inmediatamente y con premura ordena que ya mismo, urgentemente, le traigan el mejor vestido, el mejor de los vestidos, ¿no? La palabra ahí, bueno, también habla de, ¿cómo le llaman? Es un superlativo, es decir, el mejor de los mejores. Ese es el vestido que le dio al hijo que se había despilfarrado toda la plata.
Y lo interesante, además de que el vestido se lo da el padre, es que también lo visten al hijo. Es decir, no había forma de que el hijo tuviera ni construyera ese vestido, ni que él se vistiera. Era necesario que alguien se lo diera y lo vistiera. Y esto representa, sin lugar a dudas, el amor del Padre y también esta vestidura que todo ser humano necesita y que sin ella delante de Dios está desnudo. Desnudo, ahora en el sentido de avergonzado, con un pecado imposible de tapar, ¿no? Y que al principio era un sacrificio animal el que preveía esta situación de sacrificio, pero que finalmente cuando Jesús vino a este mundo a morir en una cruz, en realidad lo que estaba haciendo era Él mismo ofrecerse como el Cordero para morir en lugar de nosotros. Y de acá quiero terminar con alguna lección. La primera, que ya lo dijimos, es que no hay ninguna chance humana de ganar dignidad delante de Dios. Ese vestido que hicieron a Adán y Eva era basura. Y hoy Mauricio, cuando oraba en la cena, también mencionaba un pasaje de Isaías 64:6 que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia, quiere decir, todo lo mejor que podamos hacer nosotros para ver si como alguna vez nos quisieron hacer creer, en la balanza pesan más la buena y entro al cielo. Todo eso delante de Dios es basura, trapo de inmundicia. Es ropa que no sirve para nada más que para prenderla a fuego. La única ropa posible para entrar al cielo, de hecho hay una parábola ahí de las bodas del Cordero, donde a uno que entró sin la ropa, lo sacan, ¿no? Y los que pueden entrar son los que están vestidos apropiadamente. Pero ese vestido no se consigue si no te lo daban. Y este vestido no se consigue, el vestido verdadero que nos viste no se consigue si Dios no nos lo daba. El vestido es el Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuidado, le está hablando a creyentes. Esto no quiere decir que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Él le hablaba a creyentes que ya habían sido revestidos de Cristo. Ya habían dado ese paso que dio el hijo pródigo, que volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Se arrepintió y volvió al Padre. Bueno, cuando un ser humano se da cuenta que ha pecado, que le ha dado la espalda a Dios, y se arrepiente y va a la cruz donde murió el Señor Jesús, que es el sacrificio vivo por nosotros, entonces ahí sí pasamos a ser hijos de Dios. Pero no solo pasamos a ser hijos de Dios, dice versículo 27 de Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Así que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, porque está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo del agua, ¿no? Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive en uno, y uno es, ahora sí es vestido de esa vestidura espiritual que solo Dios nos podía dar y que nace del Señor Jesucristo. Somos revestidos de Cristo. La primera lección entonces es, ninguna obra humana puede quitar esa desnudez que tenemos delante de Dios, solo la obra de Jesús, solo el sacrificio de Cristo. La segunda lección, todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Ahora sí, ya no estamos desnudos, hemos sido más que cubiertos, limpiados de ese pecado. Nos han dado un traje de justicia, como si fuéramos justos nosotros, ¿no? Estamos vestidos con ese vestido. Pero entonces ahora, terminando, quería reflexionar sobre la posibilidad de que, como aquellos creyentes de la iglesia de la Odisea, nosotros que ya fuimos revestidos de Cristo, estemos de alguna forma utilizando algunas de las vestimentas viejas. Imagínense el hijo pródigo que lo vistieron con el traje de gala y hubiese guardado en una mochila el traje podrido ese hediondo del chiquero, y que cada tanto en el ropero, como cuando uno va y busca una prenda para ponerse, digo, oh, yo me voy a poner el del chiquero, ¿no? Una locura, pero nosotros hacemos eso a veces, ¿no? Porque hemos sido revestidos de Cristo, y no en vano el apóstol Pablo en varias de sus cartas hace advertencias, como por ejemplo Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, si son escogidos de Dios, si son creyentes, vestite como corresponde. Y ahí uno puede decir, pero si a mí ya me vistieron, ¿qué me voy a poner? Bueno, sí, hemos sido recubiertos de Cristo, pero de repente uno se pone alguna otra cosita, ¿no? Y esas cosas que nosotros podemos ponernos, que son, bueno, acá dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses nos habla de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, cosas que a veces no tenemos. Es decir, estoy bastante bien vestido como cristiano, pero tengo la vestimenta de la no benignidad o la vestimenta del orgullo, el buzo del orgullo. ¿Saben? A mí si me regalan algo de vestir, no lo uso, lo guardo por un año más o menos, me olvido que está ahí, un día lo descubro. Oye, ¿de dónde salió? Y cuando lo descubro me lo pongo todos los días. Todos los días hasta que me dice a mi esposa, sacate, ya te puedes cambiar, me dice. ¿No? Y eso fue siempre así. Entonces hace como 20 años yo tenía un buzo rojo, me lo ponía siempre, ¿no? Y trabajaba con eso y visitaba clientes. Y una clienta que tenía que vendía perfumes y era toda así, fifí, muy detallista esas cosas, un día me dijo, che, mirá que te podés sacar el buzo rojo ese, me dijo. Estaba duro el buzo rojo, ¿no? Yo me cambiaba todo, pero el buzo siempre me lo ponía. Y a veces somos así, ¿no? En la vida cristiana también, ¿no? Hemos sido revestidos de Cristo, Dios nos transformó, tenemos varias cosas lindas, pero hay otras que no me la quiero sacar, me la pongo cada tanto, me la pongo, ¿sí? Y ahí ando sin ningún problema. Y esta advertencia que hace, Pablo, pero la hace el Señor, de que también voluntariamente tenemos que ver cómo nos estamos vistiendo, ¿no? ¿Qué prenda nos estamos poniendo? Y que no pase como, que nos transformemos en un creyente que todo el mundo sabe que soy un creyente, que supuestamente tengo las vestiduras de creyente, pero con el buzo rojo la pudro a veces, ¿no? Y les quiero terminar con esta anécdota que leí en un libro, con Analía leímos un libro que se llama Descubriendo el corazón de Dios, ¿cómo es? Bueno, no importa, después le voy a decir cómo se llama el libro. Que habla de este tema y habla también de la vestimenta y de llevar dignamente la vestimenta. Entonces cuenta una historia de un pueblo en Yugoslavia donde en nombre de Dios se habían hecho muchas violaciones, robos, en nombre de Dios, ¿no? Y un evangelista llega a la casa, a un pueblo de ahí de Yugoslavia, y va a la casa de un viejo llamado Zimmerman y le quiere predicar el evangelio. Entonces este hombre le dice que no quiere escuchar hablar de Dios, no quiere escuchar hablar de un Dios de amor porque, dice, hombres religiosos torturaron y mataron a mi sobrino. ¿Y usted me habla de un Dios de amor? Entonces el evangelista le dijo, yo entiendo su dolor, pero le dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Supongamos que yo me pusiera su abrigo y luego saliera a cometer un robo por el pueblo. Y supongamos que la policía me viera escapando y reconociera el abrigo que tengo puesto. ¿Qué diría usted si ellos vinieran a su casa para acusarle de robo? Y dice que el anciano permaneció callado, ¿no? Entonces el hombre le preguntó, ¿lo negaría? Dice, por supuesto, lo negaría. Entonces dice que la lección era clara. Dice, ¿cómo podemos acusar a Dios de maldades cometidas por hombres que llevan vestimentas religiosas, pero cuyas acciones traicionan a Dios? Es decir, creyentes vestidos de cristianos, pero que todavía llevan el buzo rojo, o llevamos, y nos mandamos algunas que no dejamos muy bien parado a Dios. Bueno, era un extremo. Este hombre había sufrido, ¿no?, la muerte en su familia por culpa de creyentes. Entonces dice que el viejo hizo muecas y dijo, esta conversación no me agrada, ¿no? Porque entendía la idea de que estaban vestidos de creyentes pero no lo eran. Cada semana, cuenta la historia, este evangelista siguió yendo a la casa del viejo y se profundizó una amistad hasta que dice que una mañana soleada de invierno llegó el momento cuando Zimmerman exclamó, Jacob, usted me ha convencido, su Dios es real. El anciano se puso de rodillas y rindió su vida a Cristo, y al ponerse de pie, secándose las lágrimas, abrazó a Jacob y dijo, gracias por ayudarme a encontrar a Dios. Y luego, apuntando al cielo, añadió, el abrigo de Dios que usted lleva puesto, lo lleva muy bien. ¿Sí? Y quiera Dios que nosotros, como creyentes, podamos ser así. Podamos ir vestidos por ahí de cristianos, pero dignamente. Hemos sido renovados por Cristo, hemos sido revestidos de Cristo, pero que también la ropa que llevamos, la ropa espiritual, sea una ropa que deje bien parado a este Dios que nos redimió, nos salvó y nos proveyó de ese vestido, sin el cual seguiríamos en pecado y desnudos, pero en el sentido de vergüenza y por la eternidad. ¿Sí? Que Dios nos ayude con estas cosas. ¿Oramos? Querido Dios, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por lo que pudimos hoy mirar, porque desde el principio tenías previsto ese plan de rescate, Señor, por nosotros.
tu Hijo que iba a morir en la cruz, y ese traje que originalmente fue de pieles de animales, pero que representaba la vida misma del Señor Jesucristo, el único justo, el único perfecto que iba a tener que morir por nosotros, Señor. Gracias que lo hiciste todo, nos encontraste, nos vestiste, quitaste esa ropa sucia que teníamos y hoy te podemos servir, Señor, que podamos hacerlo dignamente, Señor, como nos enseña tu palabra, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.